En la pasada clase hemos visto una parte más intuitiva, ¿no? Una parte más intuitiva de lo que eran las distribuciones muestrales. La idea es tener en mente que tenemos una gran posibilidad de muestras posibles, ¿no? Cuando uno hace una selección de una muestra y estudiar esas variaciones que existen en las muestras posibles es justamente el objetivo de este capítulo. Y más aún, ¿no? Como cada muestra posible, ¿no? Como tenemos una gran cantidad de muestras posibles, ¿no? Como tenemos una gran cantidad de muestras posibles, cada una de esas muestras que nosotros pudiéramos analizar también tiene el comportamiento correspondiente de los estimadores que nosotros busquemos, ¿no? Si yo quiero calcular la media, por ejemplo, si yo saco una muestra determinada, la media de ese grupo será de una forma. Si yo saco otra muestra, esa media por ahí cambie también, ¿no? Es decir, que estas distintas muestras posibles que estén ocurriendo configuran también un espacio para que los estimadores como tal tengan el comportamiento de una variable aleatoria, ¿no? Finalmente, cuando veamos esa conexión directamente cuando veamos esa conexión de las muestras con las variables aleatorias, ya es volver un poco a las propiedades de estadística 1, ¿no? Cuando estudiamos qué es una variable aleatoria, qué características tiene, ¿no? Entonces hay que ir entendiendo esos componentes. Ya. A ver, entonces vamos a ir formalizando algunos conceptos que ya habíamos visto la clase pasada. Primero, nuestro objetivo es hacer inferencia, ¿no? Nuestro objetivo es hacer inferencia, es decir, trabajar con una muestra para que a partir de esa muestra podamos decir algo de la población de la cual ésta proviene. Ese es el objetivo principal, ¿no? Cuando uno trabaja con el concepto de inferencia estadística. Entonces, la estadística que hemos hecho tal vez hacia la primera parte de estadística 1 era mucho más descriptiva. En la parte de probabilidades, variables aleatorias, hemos conocido algo respecto al componente del azar, al componente de la aleatoriedad y las probabilidades. Ahora estamos introduciendo este concepto de querer generalizar los resultados de una muestra hacia una población, ¿no? Hacia una población. Entonces, para ello es importante ir definiendo algunos conceptos importantes, ¿no? Primero, entender qué es una muestra y qué es una población, ¿no? Una población, ¿no? Una población, básicamente es una colección de elementos, ¿no? Imaginemos que esta U es una población, es una colección de elementos. El U1 es U2, ¿no? Una U sub I alguna, hasta una U sub N mayúscula. Por convención, en estadística, la N mayúscula hace referencia a la población, al tamaño de la población, ¿no? Mientras que la N minúscula hace referencia al tamaño de la muestra, ¿no? Al tamaño de la muestra. Una característica muy importante es que la población, este universo, que es una colección de elementos, una colección de objetos, puede ser finita, ¿no? Tradicionalmente es una población delimitada, una población finita. O también hay ejemplos de poblaciones infinitas, ¿no? Poblaciones muy grandes, ¿no? Poblaciones muy grandes. Casi toda la teoría que nosotros vamos a ver hacia adelante, ¿no? Está centrada en la idea de que nosotros desconocemos el tamaño de la población, ¿no? Casi todas las técnicas que vamos a ver, todas las definiciones que vamos a ver hacia adelante, tienen casi el supuesto de que son poblaciones muy grandes, ¿no? Funcionan para poblaciones muy grandes. Por más que nosotros conozcamos ese tamaño, ¿no? Cuando la población es muy grande, las propiedades de una población infinita o una población muy grande convergen, ¿no? Las propiedades son muy parecidas. Las propiedades de las medidas estadísticas que vamos a ir explorando, ¿no? Entonces ahí, este es un universo, una colección de elementos, este universo tiene un tamaño n mayúscula y ese tamaño podría ser conocido, finito, ¿no? Delimitado, o podría ser muy grande, o podría tender al infinito, ¿no? Una población muy grande. En términos de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la población de estudio podrían ser los estudiantes inscritos en la materia, ¿no? Los estudiantes inscritos en la materia, ¿no? Son unos 120 por decir,
Otra población podría ser los estudiantes matriculados de esta gestión en la carrera de informática, ¿no? Otra población podría ser cualquier estudiante que se haya matriculado alguna vez en la carrera de informática, ¿no? Hay diferentes tipos de población. Lo importante es siempre identificar los elementos que conforman esa población, ¿no? Esos elementos para nosotros van a ser estas U's, ¿no? La U1, U2 hasta la U sub N. Básicamente, ¿no? Básicamente son elementos de la población. Pueden ser finitos, es decir, conocemos la cantidad de elementos que existen, o pueden ser infinitos, que son poblaciones tal vez muy, muy grandes, ¿no? De las cuales tal vez ni siquiera conocemos el tamaño, ¿no? En parte, en estudios vinculados a la biología, se ven más estos casos, ¿no? Por ejemplo, cómo estudiamos una muestra de un grupo de hormigas, digamos, ¿no? Cómo nosotros estudiamos a las hormigas mediante una muestra, ¿no? No sabemos cuántas hormigas habrán en el hormiguero, pero podemos estudiar una muestra de esas hormigas. Entonces, ¿no? Esos son ejemplos donde por ahí no desconocemos el tamaño de la población, pero aún así el muestreo es posible. Como en el caso de Bolivia, ahora actualmente no sabemos cuántas personas hay en Bolivia, pero eso no limita que aún así se pueda sacar muestras y se puedan estudiar esas muestras, ¿no? Eso es parte de este problema, ¿no? Lo que decíamos, cada uno de estos elementos, ¿no? Imagínense que son el universo, son los estudiantes inscritos en la materia. Cada uno de esos estudiantes inscritos en la materia tiene características asociadas, ¿no? Tiene características asociadas. Imaginemos si vamos al individuo I, al individuo J, tienen sus respectivas características asociadas. Tienen sus respectivas características asociadas. Su edad, no sé, su estatura, el peso, número de materias, ¿no? Tienen sus respectivas características asociadas. Esas características normalmente reciben el nombre de variables, ¿no? Es decir, cada elemento tiene variables que de alguna manera lo definen, ¿no? Esta es la variable, por decir, edad, la variable peso, la variable estatura, ¿no? Son características propias de cada individuo, ¿no? Podemos pensar que hay P características que estudiamos de una determinada población. O bueno, de un determinado individuo en este caso, ¿no? Ya, entonces universo, elementos, los elementos tienen variables, ¿no? Y bueno, básicamente eso por el momento. ¿Qué es una muestra? Hemos dicho que una muestra no es nada más que un subconjunto, ¿no? Una muestra no es nada más que un subconjunto del universo. Vamos a escribir acá. Ahí. Una muestra la vamos a denotar por ahora por S, así S. Esa es una muestra. ¿Qué es S? Simplemente es un subconjunto del universo, es un pedazo del universo. Esa es una muestra. Por definición, como es un pedazo, obviamente este conjunto está siempre dentro del universo, ¿no? La muestra está siempre dentro del universo, es un subconjunto, ¿no? Cuando la muestra, el tamaño de la muestra es igual al tamaño del universo, es básicamente estudiar al mismo conjunto U, por decir, ¿no? Entonces, para nosotros, S hace referencia a la muestra, ¿no? S va a representar el conjunto muestra. El tamaño de la muestra, el tamaño de ese conjunto S, que finalmente es una colección de individuos, ¿no? Finalmente esta S es una colección de individuos, ¿no? Esta S es una colección de individuos, que son los que pertenecen a la muestra, Esa es la idea de S, es un subconjunto del universo, como es un conjunto también, es una colección también de elementos. Estos son los elementos que forman parte de esta muestra. Como hemos dicho en lo anterior, este primer elemento que pertenece a la muestra no necesariamente es este primer elemento que pertenece a la población. Pueden ser elementos distintos, ¿no? La única condición en la muestra es que cada uno de estos elementos es parte, ¿no? del universo general, ¿no? Este conjunto que le vamos a denominar muestra, ¿no? Este conjunto denominado muestra, normalmente tiene un tamaño, ¿no? Una cantidad de elementos, ¿no? Al ser una muestra, un subconjunto, este sí tiene que tener un tamaño fijo,
bueno, un tamaño conocido, ¿no? No es que una muestra puede ser infinita, ¿no? Entonces sí tiene que tener un tamaño de muestra determinado, ¿no? Y este tamaño de muestra normalmente es fijo, ¿no? Normalmente es fijo. Yo puedo decir, de los que están conectados a la sesión ahora, que son 53 estudiantes, quiero una muestra de 10, ¿no? El tamaño de muestra normalmente es fijo, ¿no? Sin embargo, en la estadística existen escenarios donde el tamaño de muestra también puede ser aleatorio, ¿no? Donde este tamaño de muestra que lo vamos a denotar con n, también puede ser aleatorio. Un ejemplo de esos espacios de tamaño de muestra aleatorios, sería muy sencillo. Yo puedo seleccionar una muestra de los 56 estudiantes de manera aleatoria de la siguiente forma, ¿no? Voy a lanzar un dado, puedo lanzar un dado para cada estudiante, ¿no? Voy a lanzar un dado para cada estudiante. Aquí lo pondremos más bien ese ejemplo antes de pasar. Un ejemplo de un tamaño de muestra aleatorio, ¿no? Se tiene un grupo, no se tiene una población de 53 elementos, ¿no? En este caso, digamos, son 53 estudiantes. Para decidir, ¿no? Para decidir quién es parte de la muestra, se lanza un dado para cada elemento, ¿no? Voy a lanzar un dado para cada elemento, ¿no? Si el dado sale 1, por decir, ¿no? Si el dado sale 1, el elemento es parte de la muestra, ¿no? Si sale cualquier otro número, ¿no? Si sale cualquier otro número, ¿no? El elemento no es parte de la muestra. Entonces, esa es la idea por ejemplo, de cuando un tamaño de muestra no es fijo, ¿no? El tamaño de muestra podría ser un tamaño de muestra también aleatorio. ¿Cuál es la idea? Es que yo les hago formar, por decir, a los 53 personas, ¿no? A las 53 personas les hago hacer una fila y van pasando, ¿no? Lanzo el dado, sale 1, es parte de la muestra. No sale 1, no es parte de la muestra, ¿no? Después, todos los que han sido parte de la muestra se van a un grupo y los entrevisto y los otros ya no son parte de la muestra, ¿no? Lo mismo se podría hacer con una moneda, lo mismo se podría hacer utilizando la distribución binomial, ¿no? Y esto no nos garantiza un tamaño de muestra fijo, ¿no? Noten que en este ejercicio, ¿cuánto creen que es el tamaño de muestra, ¿no? Va a depender del lanzamiento del dado, ¿no? Voy a tener que lanzar el dado 53 veces. Y ahora noten que yo puedo, la primera vez que lo haga, puedo tener una muestra determinada. Lo puedo volver a hacer otra vez en una segunda ronda, otra vez con los 53. Posiblemente salga otra muestra. Puedo repetir este proceso muchas veces e igual en cada una de las rondas de 53 lanzamientos se pueden ir generando diferentes muestras, ¿no? Diferentes muestras aleatorias, ¿no? Sigo teniendo diferentes muestras, solo que el tamaño de la muestra por ahí no es el mismo, ¿no? Por ahí el tamaño de la muestra no es el mismo, ¿no? Ya. Entonces, eso como para ejemplificar esto del tamaño de muestra aleatorio, ¿no? Que podría ser también un tamaño aleatorio. Para nuestro caso, para la materia en particular, todo lo que se ve hacia adelante asume que vamos a trabajar con muestras de tamaño fijo. Es decir, que n va a estar determinada. O nos las van a dar y nos van a decir la muestra es de 10, la muestra es de 100, o vamos a tener un mecanismo para calcularla, pero igual, para calcularla en un elemento fijo, ¿no? La muestra necesaria es de 50, ¿no? Vamos a tener una fórmula que nos diga exactamente cuál es la muestra necesaria, ¿no?
Entonces este componente aleatorio, si bien es cierto, es interesante estudiarlo, tiene ciertas aplicaciones en otras áreas, para nuestros fines de la materia en específico no nos interesa mucho, ¿no? Pues es importante saber que existe, ¿no? Ya. Entonces tenemos nosotros esta muestra que es un subconjunto de elementos, ¿no? Es un subconjunto de elementos. Un subconjunto de elementos. Ahora, idealmente, la configuración de estos elementos, ¿no? La configuración de estos elementos que están en la muestra, dependen mucho del esquema de selección, ¿ya? Dependen mucho del esquema de selección. La anterior habíamos dicho que hay diferentes mecanismos, ¿no? Mecanismos de selección, o los mecanismos o los esquemas para obtener la muestra, ¿no? Este mecanismo de selección, el mecanismo para obtener la muestra del universo. Y esos mecanismos, habíamos dicho en la anterior clase, que podrían ser un mecanismo con reposición, ¿no? Un mecanismo con reposición o un mecanismo sin reposición, ¿no? Sin reposición, que es lo más fácil de entender, es que los elementos que sean en la muestra tienen que ser únicos y no deben repetirse. No deben repetirse. En un mecanismo de muestreo sin reposición, los elementos que yo elija tienen que ser diferentes entre ellos y ser únicos, ¿no? No hay un elemento que esté dos veces en la muestra, por decir, ¿no? Sin embargo, en un muestreo con reposición, ¿no? En un muestreo con reposición, eso sí pudiera ocurrir, ¿no? En un muestreo con reposición, eso sí pudiera ocurrir. Esto lo voy a bajar un poco más abajo para que no se rompa este esquema. Ya, ahora sí, ¿no? Entonces, el otro esquema es un muestreo con reposición, donde una unidad pudiera ser parte de la muestra muchas veces, ¿no? Muchas veces. En un ejemplo extremo, ¿no? En un ejemplo extremo, puedo yo tener una muestra donde cada uno de estos elementos sea exactamente el mismo. En un muestreo con reposición, ¿no? ¿Qué tal si yo hago un muestreo con reposición en los estudiantes del curso? Y por componentes de la aleatoriedad, ¿no? Pido una muestra de tamaño 10 de los estudiantes del curso, con reposición. Es decir, selecciono uno, anoto esa unidad que es parte de la muestra, vuelve a participar en el sorteo, ¿no? Otra vez sale el mismo, otra vez sale el mismo, y eso sucede 10 veces, por decir, ¿no? La misma cantidad de la muestra. En un caso muy extremo, en un caso de un muestreo con reposición, todas las unidades podrían ser exactamente las mismas, ¿no? Es una muestra posible, es una otra muestra posible más, ¿no? Si nuestro esquema es con reposición, ¿no? Si nuestro esquema es con reposición. Si nuestro esquema es con reposición. Ya. Entonces, eso, ¿no? En un esquema de muestreo con reposición, estas unidades no necesariamente van a ser las mismas, en algún caso extremo sí pueden ser las mismas, ¿no? Sí pueden ser las mismas. Ya, este es el ejemplo para el tema del tamaño de muestra aleatorio. Hay varias maneras de asegurarse que nuestra muestra es de calidad. Hay varias maneras de asegurarse que nuestra muestra es de calidad, ¿no? Estos son principios ideales, ¿no? Son principios ideales, ¿no? Por eso ahí lo voy a poner como una característica ideal, ¿no? Una característica ideal al momento de sacar una muestra, ¿no? Una característica ideal al momento de sacar una muestra es que todos los elementos, ¿no? Todos los elementos de la población, ¿no? Todos los que están en el universo, tengan alguna chance de ser parte de la muestra, tengan alguna probabilidad de ser parte de la muestra, ¿no? Esto muchas veces depende del esquema o del mecanismo de selección, ¿no? Esto muchas veces depende del mecanismo o del esquema de selección, de cómo yo decido obtener la muestra, ¿no? De cómo yo decido obtener la muestra. Por ejemplo, a ver, aquí podemos hacer un ejercicio en el R, ¿no? Por ejemplo, ahora hay 56 estudiantes conectados. Imaginemos que tengo a los 56 estudiantes conectados aquí en una lista. Aquí están mis 56 estudiantes, ¿no? Ahí están los 56 estudiantes.
¿Cómo yo garantizaría que todos tengan la misma oportunidad de participar en la muestra? ¿No? A ese concepto, a ese procedimiento de cómo seleccionar la muestra, se le llama el esquema de selección. ¿Cómo yo elijo una muestra en este grupo? Digamos, ¿no? Digamos que la muestra que yo defina es, la muestra es igual a 10, ¿no? N es igual a 10. ¿Cómo yo obtengo una muestra de este grupo de 10? Puede haber muchas formas, puedo decir los 10 primeros, los 10 últimos. Nuestra posición es que esa forma en que se va a seleccionar sea aleatoria, ¿no? Porque esto de que sea aleatoria, de alguna manera parece que puede ser conveniente para evitar subjetividades, por decir, ¿no? Para evitar que sea una muestra muy direccionada, ¿no? Un componente de azar pudiera funcionar, ¿no? Pudiera funcionar. ¿Cómo seleccionaría 10 de 56? Uno podría decir, bueno, si estuviéramos no tuviéramos la computadora, por ahí podríamos hacer 56 bolillos, los metemos en una bolsa y empezamos a sacar, ¿no? En un muestreo sin reposición, sacamos los 10 bolillos y los apartamos, ¿no? En un muestreo con reposición, ¿no? Sacamos un bolillo, anotamos, el bolillo vuelve a entrar a la bolsa y sacamos otro. Hasta completar los 10, ¿no? Hasta completar los 10. Ese sería el esquema de selección, ¿no? Ahora, ¿cómo garantizamos que todos participen? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo garantizamos que todos participen? ¿Qué dicen? ¿Cómo podríamos garantizar que todos participen? En el tema de la bolsa, como que funciona, ¿no? En la bolsa, todos están en la bolsa, si batimos bien y sacamos un número, ¿no? Parecería que todos tenían chance de participar, ¿no? ¿Cuál sería el ejemplo en el que no todos tienen chance de participar? Donde yo discrecionalmente de estos 56 digo, bueno, solamente voy a hacer el bolillo para los primeros 40, ¿no? Los 40 entran en la bolsa y empiezo a sacar. Eso significa que estos otros elementos no por nada del mundo van a ser parte de la muestra, ¿no? Si yo garantizo la participación de todos los elementos en la muestra, eso es algo ideal, ¿no? Si yo garantizo que todos pueden ser parte de la muestra, ¿no? Todos pueden ser partícipes de la muestra, eso es algo ideal, ¿no? En el caso del ERE o en el caso de los programas estadísticos, ¿no? Existen muchas maneras, ¿no? Existen muchas maneras de seleccionar una muestra, por ejemplo, ¿no? Existen muchas maneras de seleccionar una muestra y asegurarse de que todas participen, ¿no? Por ejemplo, una hemos dicho el comando sample, ¿no? El comando sample le digo de estos elementos quiero que selecciones 10, ahí está, ¿no? Y me selecciona 10. No se ve tan bien, no se ve tan claramente cómo hemos seleccionado estos 10, ¿no? No sabemos si han participado todos, ¿no? Habría que conocer cómo está programado el comando sample. Pero hay otras maneras mucho más transparentes, digamos, si tenemos duda de cómo han funcionado esta selección, ¿no? Una alternativa bastante sencilla, ¿no? Una alternativa bastante sencilla es utilizar, por ejemplo, la distribución uniforme, ¿no? No sé si recuerdan la distribución uniforme de estadística 1, ¿no? ¿Cuál era la característica de la distribución uniforme? ¿Alguien recuerda? La distribución uniforme hacía que durante su recorrido, ¿no? Todos los elementos tenían exactamente la misma probabilidad, ¿no? Era uniforme porque no había ningún tipo de patrón en los datos, ¿no? Todos los datos valen lo mismo, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea de la distribución uniforme, ¿no? El comportamiento del uniforme es uniforme, ¿no? Es una manera muy práctica de garantizar esta representatividad de todos sería, por ejemplo, utilizar la distribución uniforme para seleccionar muestras. ¿Cómo hago esto? ¿No? ¿Cómo hago esto? Puedo decir, bueno, es como la idea del dado, pero computacionalmente, digamos, ¿no? ¿Cómo haría computacionalmente esto? Para cada uno de estos 56 números, para cada uno de estos 56 estudiantes, ¿no? Voy a generarle un número aleatorio, ¿no? Voy a generar un número aleatorio que se distribuya como un uniforme. Eso en el R es así, ¿no? Le voy a decir, quiero que generes un número R de random, aleatorio,
que siga una distribución uniforme. Estos números, quiero que genere 56 números aleatorios diferentes. 56 números aleatorios diferentes. La distribución uniforme tiene un límite A y un límite B, ¿no? El límite inferior y superior. Para mí ese es el límite de 0 a 1, por ejemplo, ¿no? Que sea un número aleatorio entre 0 y 1. Y el número que salga lo voy a asociar con cada una de estas personas, ¿no? A ver, esto lo voy a guardar en un objeto para no perderlo, porque como son aleatorios, cada vez este número va a cambiar, ¿no? Este es mi número aleatorio, ¿no? Ahí está, ya lo he generado. Y ahí tengo 56 números aleatorios, ¿no? 56 números aleatorios entre 0 y 1, ¿no? Es como, entre 0 y 1 ha salido un número al azar, ¿no? Todos con la misma posibilidad. Y este número le corresponde al primer individuo, este número al segundo individuo, este número al tercer individuo, ¿no? Y como ya tengo un tamaño de muestra, digamos, quiero tomar 10 estudiantes, ¿no? Quiero tomar 10 estudiantes en la muestra. Lo que podría hacer es, bueno, voy a elegir a los 10 estudiantes, ¿no? A los 10 estudiantes que tengan el número aleatorio más alto, ¿no? Busco el número aleatorio más alto, seguramente, por ejemplo, aquí hay un 0,99, ¿no? No sé si hay otro más grande que este. Este es parte de la muestra, ¿no? Busco a los 10 más grandes, ¿no? Este es el 45, 46, es el elemento 46, ¿no? 48, este, ¿no? El elemento 46, el elemento 46 es parte de la muestra, ¿no? Busco al segundo más grande, que parece que es este 98, no sé si hay otro más grande que el 98, o bueno, que no sea el 99, y este sería otro elemento de la muestra, por ejemplo, ¿no? Este sería otro elemento de la muestra. Esa es una manera bastante fácil de demostrar que todos participan, ¿no? Todos han tenido una chance de participar, ¿no? Porque este número aleatorio se ha generado independientemente de los individuos y todos tienen un número de lotería, digamos, ¿no? Todos tienen como un número de lotería y los premiados para mí en este caso son los más grandes, digamos, ¿no? Son los más grandes. Yo le puedo decir, quiero ordenar este vector aleatorio. ¿Quiénes son los 10 más grandes? ¿No? El número 17, bueno, está ordenado del más pequeño al más grande. No está ordenado del más pequeño al más grande. Yo podría tomar igual ese criterio, ¿no? Los números aleatorios más pequeños van a ser la muestra. O los números aleatorios más grandes van a ser la muestra, ¿no? Los primeros 10 números aleatorios más pequeños van a ser parte de la muestra, o los últimos 10 números aleatorios van a ser parte de la muestra. No, finalmente, la idea es incorporar un criterio de azar detrás de estos elementos. Aquí está el criterio de azar, ¿no? Y aquí está el esquema de selección. Entonces lo único que yo hago en este caso es decir, bueno, los que son parte de la muestra, ¿no? Siguiendo, digamos, los 10 números más bajos, siguiendo la idea de los 10 números más bajos, serían los 10 primeros elementos de acá, ¿no? Serían los 10 primeros elementos de acá. Esos son los elementos que deberían estar en la muestra. El elemento 17, 35, 32, 3, 39, 3, 44, ¿no? O si no, me puedo ir a los últimos números de la muestra, ¿no? Que como eran 53, debería ser del 52, bueno, del 44 al 53, ¿no? Esos serían los últimos 10 números, ¿no? Los últimos 10 números más grandes, ¿no? Y pues estos serían los otros números que son parte de la muestra, ¿no? Los últimos números que son parte de la muestra. Y ya está, ¿no? Esa es una forma de garantizar la aleatoriedad en esta parte del software. De todas maneras, hay comandos como esto del sample que siempre resuelven muchos de estos problemas. La forma en que funciona el sample es muy parecida a esto, ¿no? Hay una generación de números uniformes, hay un tema de ordenamiento por detrás, ¿no? Y a partir de eso se genera esta muestra aleatoria, ¿no? Es muy parecida a ese esquema. Ya. Entonces, esto es simplemente como comentario, es ideal, ¿no? Es ideal garantizar que todos puedan participar, tengan algún chance de ser parte de la muestra. Eso es bien, bien importante. Ya. Algo que decíamos la anterior clase, ¿no? Algo que decíamos la anterior clase, ¿no? Si por decir yo tengo una población, voy a imaginar una población mucho más pequeña,
una población de las primeras 10 letras, digamos, ¿no? Este es mi universo, de la A a la J, esa es mi población, bien pequeñita, 10 letras. Cuando yo saco una muestra de esta población, ¿no? Saco esta muestra de una población, saco una muestra de tamaño 3, por decir, ¿no? Una muestra es la IJ, otra muestra podría ser la ACE, otra muestra puede ser la HJD. Hay muchas muestras posibles, ¿no? Hay muchas muestras posibles, era algo que decíamos ya en la anterior clase. Por lo tanto, el subconjunto S, ¿no? Este subconjunto S, no es único, no es fijo, ¿no? No es el único conjunto posible. Hay una infinidad, ¿no? Muy grande de muestras posibles. El S en realidad es una de tantas, ¿no? El subconjunto S no es único, por lo tanto, no es único. Y en realidad existen muchas muestras posibles, muchas otras configuraciones de muestras que pudieran salir, ¿no? Esta configuración de muestras posibles dependen básicamente de dos cosas, ¿no? Dependen básicamente de dos cosas. Por un lado, dependen del tamaño de la población y dependen del tamaño de la muestra, ¿no? ¿Cuántas muestras posibles existirán? Dependerá del tamaño de la población y del tamaño de la muestra, por un lado, ¿no? Si la muestra es más grande o si la muestra es más pequeña, seguramente la cantidad de muestras posibles variará, ¿no? Y también dependen del mecanismo de selección. Si es un mecanismo sin reposición o es un mecanismo con reposición, ¿no? O es un mecanismo con reposición. O es un mecanismo con reposición. A ver, más que este ejemplo, aquí haremos un problema para ustedes, ¿no? Un problema. Sea el conjunto U, el que acabamos de ver, ¿no? Sea el conjunto U, de tal manera que tienen las letras, ¿no? La A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H, la I y la J. Tiene 10 letras, ¿no? Tiene 10 letras, la población es N igual a 10, ¿no? ¿Cuántas? No, se pide calcular, ¿no? Se pide calcular, ¿no? Se pide calcular para ambos mecanismos, ¿no? Para ambos mecanismos. Para ambos mecanismos de selección, ¿no? Para ambos mecanismos de selección. Para ambos mecanismos de selección, ¿no? La cantidad de muestras posibles, la cantidad de muestras posibles, cuando n es igual a 3 y n es igual a 4. ¿Cuántas muestras posibles existirán? Haremos para 3 casos, 1, 2 y el último caso cuando n es igual a 7, ¿ya? Para ir viendo las diferentes variaciones. Tengo este conjunto del universo y quiero empezar a sacar muestras de tamaño 3, muestras de tamaño 4, muestras de tamaño 7. La pregunta es, ¿cuántas muestras posibles se podrán sacar? Para ambos mecanismos de selección, ya sea con reposición o sin reposición. Aquí va a estar el esquema sin reposición. Sin reposición. Aquí quisiera que me digan cuántos casos hay cuando n vale 3, cuando n vale 4 y cuando n vale 7. Cuando vale 4, cuando vale 7. Y lo mismo con reposición, ¿no? ¿Cuántos casos habrá? ¿Cuántas muestras posibles cuando esto es con reposición? A ver, unos 5 minutos para eso. Y mientras lo van calculando, lo van poniendo al chat, ¿no?
¿Cuántas muestras posibles existirán? Esto ya es recordar un poco de sus clases de combinatoria, ¿no? Ya, unos 5 minutos hasta las 2:55. Ya, vayan trabajando, ¿no? Cuando trabajamos con un esquema con reposición, perdón, cuando trabajamos con un esquema sin reposición, ¿no? Cuando trabajamos con un esquema sin reposición, es como hacer una combinatoria sencilla, ¿no? Es como hacer una combinatoria sencilla. ¿De cuántas maneras se podrá armar un conjunto de tres, ¿no? de este universo, ¿no? Este es nuestro universo de 10 valores, ¿no? Entonces, sin reposición serían 10 tomadas de A3, ¿no? 10 tomadas de A3. Eso en el programita, en el eres esto, es chose, ¿no? De 10 tomadas de A3. Entonces, para el primer caso serían 120, ¿no? Aquí hay 120 muestras posibles. Para el otro serían 10 tomadas de 4. Hay 210 muestras posibles. 210 muestras posibles. Y finalmente para el 7 hay 120 muestras posibles también, ¿no? 120 muestras posibles también. Ya. Entonces, eso es un poco recordar la clase de combinatoria. Noten que deberíamos analizar 210 muestras, ¿no? O deberíamos analizar 120 muestras, ¿no? Y así. Con reposición, ¿no? Con reposición, ¿cuál es el criterio, no? ¿Cuál es el criterio con reposición? Tengo tres espacios, ¿no? En este caso tengo tres espacios. El primer espacio de la muestra lo puede ocupar ¿cuántos números? 10 números. El segundo espacio de la muestra, ¿cuántos los pueden ocupar? También otros 10 números, ¿no? Porque es con reposición, todos vuelven a la bolsa. En el tercer espacio, ¿cuántos números pueden ocuparlo? También 10 números porque todos vuelven a la bolsa, entonces sería 10 por 10 por 10, ¿no? 1000 casos, ¿no? O lo que es lo mismo, 10 elevado a 3, ¿no? Es el n grande elevado al n chiquito, ¿no? El n grande elevado al n chiquito. Entonces, en este caso, esto sería simplemente, bueno, esto sería 1000, ¿no? Este sería 1000. Para el 4 sería, tengo 4 espacios, ¿no? 10.000. 10.000. Y para el 7 tengo 7 espacios. Básicamente un número con 7 ceros, ¿no? Una consulta, haciéndolo así, no son variaciones, ¿no estaríamos considerando el orden? O sea, estaríamos contando el mismo elemento 3, 4 y 7 veces, 3 factorial veces 4 factorial veces y 7 factorial veces. O sea, estaríamos tomando en cuenta el orden. ¿Ya? ¿Qué dicen? Voy a meter un ratito la pizarra. ¿Qué dicen los demás? En general, para los muestreos con reposición, ¿no? En general, para los muestreos con reposición, a ver, un momentito, voy a abrir la pizarra de la anterior clase. Aquí está. Bueno, en nuestro caso ahora, para este muestreo con reposición en particular, para este muestreo con reposición, ¿no? Cuando n es igual a 3, por decir, ¿no? Cuando n es igual a 3, lo que en el fondo tenemos es un espacio para posibles 3 valores, ¿no? 3 valores. El esquema de selección únicamente puede controlar, en este caso, ¿no? Para la primera celda, ¿no? La pueden ocupar 10 valores distintos, ¿no? 10 valores distintos. En la segunda celda también 10 valores distintos, en la tercera celda 10 valores distintos, ¿no? Y con eso nos daría el 10 factorial, ¿no? Perdón, el 10 elevado al cubo, ¿no? El 10 elevado al cubo, ¿no? Este sería el caso más extremo, digamos, ¿no? Cuando nosotros podamos, como que el orden, como su compañera decía, no importa, digamos, ¿no? Aquí puede salir el A, aquí puede salir el B, aquí puede salir el B,
En otro escenario podríamos tener acá, aquí ha salido el B, aquí ha salido el A y aquí ha salido el B, digamos, en otra muestra posible, ¿no? En este escenario no hacemos las diferencias como tal, ¿no? No sé, estas muestras son exactamente las mismas, ¿no? En A, B, 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 A, B, A, B, ¿no? Pero lo interesante de este es que este es el espacio, ¿no? Este es el espacio, el muestreo con reposición, este sería un muestreo con reposición, en donde el orden importa, digamos, ¿no? El orden importa, ¿no? El orden importa. Este es el espacio de muestras posibles más grandes que hay. Este es el espacio de muestras posible más grande que hay. De este conjunto se extrae recién cuando elegimos conjuntos únicos o cuando elegimos también muestreos con reposición donde el orden importa, ¿no? Estas dos muestras van a ser exactamente iguales, ¿no? Este es el espacio más grande como tal, ¿no? Y este es el de interés por el momento, ¿no? Este es el que nos interesa por el momento porque este es el espacio que genera mayor cantidad de muestras posibles, ¿ya? Este es el que genera mayor cantidad de muestras posibles. Pero sí, cuando hacemos un muestreo con reposición y el orden no importa, ¿no? Y el orden no importa, ahí sí, más que una combinatoria, debiéramos recurrir a un... ¿no? Es como una combinatoria dividida entre esta configuración, ¿no? No me acuerdo cuál es el nombre, pero utilizaríamos un arreglo, ¿no? Un arreglo más que una combinatoria, ¿no? Ese es el término. Entonces, en este caso, ¿no? Con reposición pensando en estas muestras más grandes, esto simplemente sería 10 elevada a la cuarta, y este sería 10 elevada a la séptima, ¿no? El objetivo de esta parte es más que todo visualizar que los esquemas de selección que se elijan, ¿no? Los esquemas de selección que se elijan, configuran diferentes tipos de espacios, o diferentes tipos de posibles muestras, ¿no? Diferentes tipos y diferentes tamaños de posibles muestras. Noten que en este ejemplo, en el de acá, ¿no? En el de acá, con un muestreo sin reposición, ¿no? Con un muestreo sin reposición, de tamaño 3, ¿no? De tamaño 3, y un muestreo sin reposición de tamaño 7, la cantidad de muestras posibles es exactamente la misma, ¿no? Son 120 y son 120. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, los conjuntos que se están armando son completamente distintos. Vamos a utilizar aquí al ERE para visualizar un poco esa idea. Antes en lo presencial había que dibujar, no estos 120, por eso se elegían conjuntos más chiquitos, ¿no? Imagínense que tenemos una población, por decir, de 5 elementos y tomo muestras de tamaño 3, ¿no? Hay que armar 10 muestras posibles, ¿no? Eso en la pisada funciona bien y se puede trabajar. Ahora que estamos en la computadora y estamos en virtual, tal vez es mejor ver esas 120 muestras posibles, ¿no? Entonces aquí hay un comando del R que es este combine, que me va a generar todas las combinaciones de tamaño 3, ¿no? Sin reposición, ¿no? Todas las combinaciones de tamaño 3. A ver, creo que es mi error. Es U grande, ¿no? Ahí está, ¿no? Aquí están las 120 combinaciones, ¿no? Aquí están las 120 combinaciones de tamaño 3. Aquí están las 120 combinaciones. Una combinación, la ABC, la ABD, la ABE, la ABF, ¿no? Ahí están las 120 combinaciones, ¿no? La H y J. 120 muestras distintas de estos elementos, ¿no? Las 120. Bajo un muestreo sin reposición. Con el 7, igual son 120, ¿no? Igual son 120. 120 combinaciones distintas, 120 combinaciones distintas, 120 muestras distintas, ¿no? Para cada uno de estos. Misma cantidad de muestras posibles, diferentes conjuntos, ¿no? Muchas veces esto depende nuevamente del esquema de selección, del mecanismo de selección, ¿no? Que se esté utilizando. Eso depende muchas veces del mecanismo de selección. Y noten que es un ejemplo bastante sencillo, porque no es muy grande, ¿no? Nuestro universo simplemente es
son 10 numeritos, ¿no? Y tengo que trabajar con, no sé, a ver, acá voy a probar esto. Tengo que trabajar, si fueran la muestra de tamaño 4, tengo que trabajar con 210 muestras posibles. Y eso que es un universo bien chiquito de 10 y una muestra más pequeña de 4, ¿no? 10 y una muestra de tamaño 4. Ya. Entonces, esto es simplemente para que se vean que existen así grandes conjuntos de muestras posibles. Y esto que estamos viendo es un universo pequeñito, ¿no? Sin ir muy lejos, ¿qué tal si tengo una población mucho más grande? ¿Qué tal si tengo una población mucho más grande, como veíamos en la anterior clase? ¿Qué tal si tenemos la población de los inscritos en la materia, que eran unos 120, y quiero tomar una muestra de 5 estudiantes, una muestra muy chiquitita de 5 estudiantes, ¿no? La cantidad de muestras posibles sin reposición, ¿no? Son 190 millones de muestras posibles, ¿no? 190 millones de muestras posibles. Entonces, depende mucho de la configuración. Noten que si yo hago una pequeña variación, ¿no? Ya no quiero estudiar 5 muestras, quiero estudiar a 6 muestras, ¿no? Es un número mucho más grande, ¿no? Son 3.652 millones de muestras posibles. 3.652 muestras posibles. Vámonos, digamos, a un caso. Quiero estudiar a 10 estudiantes de los 120 inscritos. Este es un número con 14 dígitos, un número mucho más grande. Entonces, la cantidad de muestras posibles dependen, ¿no? Como decíamos, del tamaño de n, de n grande o n chiquita, ¿no? Eso va a hacer que estas configuraciones cambien. Y también dependen del mecanismo de selección, ¿no? Si es un muestreo sin reposición, si es un muestreo con reposición donde importa el orden, o es un muestreo con reposición donde no importa el orden, ¿no? Igual los tamaños van a ser diferentes, ¿no? Los tamaños van a ser distintos. Ya, entonces, eso como una mención en esta parte. Eso como una mención en esta parte. Bueno, este es otro ejemplo que es más chiquito, ¿no? Una población más chiquita, mucho más pequeña. Lo mismo en el R. Aquí hay otro ejemplo. ¿Cuánto sería? Es parte de lo que ya hemos visto. Otro ejemplo, ¿no? En la carrera de informática de la UNSA se planea realizar una encuesta de opinión con una muestra de 5.000 estudiantes, ¿no? Según ambos mecanismos de selección, ¿cuántas muestras se pueden armar? ¿No? Suponer que hay 2.500 estudiantes en informática, ¿no? ¿Cuántos estudiantes hay en informática? ¿Alguien tiene el dato? ¿Saben cuántos estudiantes hay en toda la carrera? Cerca de 4.000, dice su compañero. Esto lo voy a actualizar entonces, ¿no? 4.000 estudiantes, digamos. Entonces, en un muestreo con reposición o sin reposición, por ejemplo, ¿no? En un muestreo con reposición o sin reposición, ¿cuánto sería la cantidad de muestras posibles? Lo único que deberíamos hacer es introducir ya nuestras formulitas, ¿no? Para un muestreo sin reposición, ¿no? Para un muestreo sin reposición, esto sería 4.000 tomadas de 500, ¿no? Sería 4.000 tomadas de una muestra de 500 estudiantes. 4.000 tomadas de 500. ¿No? El mismo programa, el mismo R dice, no, es un número muy grande, ¿no? De hecho ya no lo quiere, ya no me puede mostrar, ¿no? Es un número muy grande. A ver, imaginemos que la población es un poco más chiquita, de 3.000. Sigue siendo un número más grande. A ver, lo dejaremos como estaba antes, de 2.500. Sigue siendo un número muy, muy, muy grande, ¿no?
A ver si fuera una muestra de tamaño 200. Ya, hay todavía algo, ¿no? Entonces aquí lo podemos corregir esto para tener todavía algo de idea de esto. Si tomamos una muestra de los estudiantes de informática, una muestra de tamaño 200, ¿no? Una muestra de tamaño 200, y suponemos que hay 2.500 estudiantes, ¿no? Y suponemos que hay 2.500 estudiantes, la cantidad de muestras posibles es un número así de grande, ¿no? Así de grande. Tiene más de 300 dígitos, ¿no? Tiene más de 300 dígitos. A ver, para ver exactamente quién es el número, le puedo decir esto, leer. Ese es el número, ¿no? Y si quisiéramos tomar una muestra de 200 tomadas de 2.500, ¿no? Este es el número, ¿no? Es un número con demasiados dígitos, ¿no? Voy a poner para que aparezca la respuesta en este caso, por ejemplo, en este ejercicio, sería esto, ¿no? Noten que a medida que la población crece, ¿no? A medida que la población crece, la cantidad de muestras posibles también explota, ¿no? También la cantidad de muestras posibles también explota. Podemos ir jugando con algunos números acá, ¿no? Podemos ir jugando con algunos números. Imaginemos la universidad, ¿no? Imaginemos la universidad que tiene cerca de 80.000 estudiantes. ¿Cuántas muestras de tamaño 2 se podrán hacer? ¿No? 80.000 tomadas de 2. ¿No? Es un número relativamente todavía manejable. Muestras de tamaño 3, número con 13 dígitos. A ver, esto para que se vea mejor lo haremos directamente con el formato. Ahora sí, ¿no? Pensemos que hay 80.000 estudiantes y vamos tomando muestras de tamaño 3. Ahí está el número. Subimos a 4. Subimos a 5. Nos vamos del 6 al 8, por decir. ¿No? Para el 6, para el 8, no, para el 7, para el 8. A ver si nos vamos a muestras de tamaño 10 al 15. ¿No? 10 al 15. Noten que es una especie de crecimiento exponencial, ¿no? De tener este número, una muestra más, un tamaño de muestra más, nuestra cantidad de muestras posibles de tamaño 6. Si le subo una muestra más, ¿no? En vez de 6 quiero ir a 7, se incrementan 4 dígitos a mi número, ¿no? Quiero ir a otro numerito más, ¿no? Quiero ir a otro numerito más, se incrementan otros 4 números, ¿no? Entonces cada número está, si se dan cuenta hay un patrón, ¿no? Cada número está incorporando casi alrededor de 4 dígitos adicionales al anterior, ¿no? Entonces la cantidad de muestras posibles que existen, pues es muy, muy, muy densa, ¿no? Muy densa, muy, muy grande, ¿no? Y bueno, con reposición en este caso, no en este ejemplo, simplemente debería ser 2.500 elevado a 200, por ejemplo, ¿no? Pensando en un muestreo con reposición donde no importa el orden, ¿no? Perdón, a ver. Sí, a 2.500 elevado que no está reconociendo el simbolito de un ratito. Ya 2.500 elevado a 200.
Un momento que he configurado mi teclado. Voy a robar este de acá. Ya, 2500 elevado a 200, ¿no? 2500 elevado a 200 en este caso. Ya. Simplemente para formalizar, ¿no? Cuando estamos en un muestreo sin reposición, la cantidad de muestras posibles es esta, ¿no? N tomadas de N. Si alguien no recuerda cómo se operaba esto, simplemente el N factorial multiplicado por N menos N factorial multiplicado esto por el N factorial, ¿no? Entonces serían nuestras muestras posibles. Ahora, en un caso de muestreo con reposición, ¿no? Muestreo con reposición, aquí podemos hacer la aclaración, ¿no? El orden importa, ¿no? El orden importa. En ese caso, la cantidad de muestras posibles simplemente sería n elevado a n grande elevado a n pequeña, ¿no? N grande elevado a n pequeña. Ya. Preguntas, dudas hasta este punto, antes de seguir avanzando. Comentarios. ¿Todo claro? Ya. Voy a asumir que sí. Por el momento nos hemos concentrado principalmente en ¿qué? Nos hemos concentrado en el universo como los elementos, digamos, ¿no? El universo en términos de sus elementos. ¿No? Nos hemos concentrado en estos elementos, ¿no? En estos 8 elementos. Ahora vamos a explorar las características de estos elementos, ¿no? Las características de estos elementos. Habíamos dicho que cada elemento tiene características asociadas, ¿no? Cada elemento tiene características asociadas. ¿Qué tal si nosotros estudiamos una de esas características? Estudiaremos a la primera característica de todos esos elementos. Voy a abrir Han llenado una encuesta una vez, voy a abrir esa encuesta que han llenado. Y sobre esa podemos ir imaginando algunas cosas. Aquí está, ¿no? Esta tabla la habían llenado en una de las clases, ¿no? Es un formato de una base de datos como tal, ¿no? De los que estaban esa vez en la sesión, habían 44 estudiantes. Cada elemento, en este caso cada fila, ¿no? Hace referencia a una característica de la población. En este caso, esta persona tiene 29 años, 5 materias, ¿no? Esta persona tiene 19, ¿no? 5 materias, 4 hermanos, y así, ¿no? Nosotros por el momento hemos estudiado el comportamiento de estas muestras, ¿no? De cómo estas unidades se configuran muestras posibles y depende eso del tamaño de la muestra, depende eso del tamaño de la población. Es lo que hemos hecho hasta el momento. ¿Qué tal si ahora, más que concentrarnos en esto, ¿no? Nos concentramos en las variables, ¿no? Nos concentramos en las variables. ¿Qué tal si yo me concentro en la variable edad? O yo me concentro en la variable mujer, ¿no? O en la variable número de materias, ¿no? ¿Qué tal si yo me concentro en alguna de estas variables? Si yo me concentro en la variable edad, ¿no? Si yo me concentro en la variable edad, ustedes estarán de acuerdo que, ¿no? Yo tengo la edad para el elemento 1, la edad para el elemento 2, la edad para el elemento 3. Tengo la edad asociada a cada uno de los elementos, ¿no? Tengo la edad asociada a cada uno de los elementos. Cada uno de los elementos de la población, ¿no? Tengo justamente esos valores, ¿no? Entonces es justamente la idea de esta primera parte, ¿no?
imaginemos que estamos observando a la primera variable, ¿no? A la variable de interés, ¿no? A la primera variable de interés, es decir, yo tengo, esta puede ser la edad, por decir, yo tengo la edad del primer individuo, la edad del segundo individuo, la edad del tercer individuo, y así, ¿no? Y así. Si yo tomo una muestra, ¿no? Si yo tomo una muestra, ¿no? De este grupo de las edades, ¿no? Si yo tomo una muestra de este grupo de las edades, también voy a poder observar las edades de esa muestra, ¿no? Las edades de esa muestra, ¿no? Las edades de esa muestra. Para hacerlo un poquito más real, voy a cargar estas edades aquí al ERE para mostrarles. Creo una variable edad. Ya, ahora sí, ¿no? Ahí están las 44 edades, ¿no? Este vector hace referencia a este, ¿no? ¿Qué tal si yo estoy observando la primera variable, que puede ser la edad, y tengo la edad de cada una de las personas en el universo? En el universo. ¿Qué tal si yo ahora estudio una muestra de estas 44 personas, y dentro de esa muestra estudio la variable edad, ¿no? Estudio la variable edad, ¿no? Voy a sacar una muestra de estas edades, una muestra por decir de tamaño 5. Ahí está. Estas son las edades que han salido, ¿no? Estas son las edades que han salido de esta muestra, ¿no? De estos individuos. Entonces, por un lado tengo este vector, ¿no? Este vector que contiene la información de las edades de la población. Y tengo este otro vector, ¿no? Tengo este otro vector que son de la muestra, ¿no? La edad del primer elemento de la muestra, la edad del segundo elemento de la muestra, la edad del tercer elemento de la muestra, la edad del enésimo elemento de la muestra, ¿no? Tengo esos elementos de la muestra. Algo bien interesante entre este conjunto y este otro. Y ahí viene la conexión con el capítulo anterior, ¿no? Este elemento, ¿quién es? Es el primer elemento de la población, ¿no? Es la edad del primer elemento. Ese individuo tiene 29 años, ¿no? Este es el primer individuo, tiene 29 años. El segundo individuo tiene 19 años. Ese valor es fijo, ¿no? Es como decir, los ordeno alfabéticamente a la población, ¿no? El primer individuo tiene 29 años. El segundo individuo 19, el tercero 20, ¿no? Estas posiciones, esta posición, es en el fondo una constante, ¿no? Es una constante porque corresponde a una característica de un elemento fijo en mi universo. Sin embargo, en la muestra, este elemento que está acá, ¿no? Este elemento que está acá, a nosotros nos ha salido 25. Si yo saco otra muestra, me sale 18, el primer elemento. Si yo saco otra muestra, me sale 27. Si yo saco otra muestra, me sale 23. Noten algo bien interesante. Este primer elemento, en el fondo no es fijo. No es fijo, no es que un número único va a aparecer en esa celda. Como mis muestras son aleatorias, hemos dicho que vamos a obtener muestras aleatorias. Hemos dicho que hay muchas muestras aleatorias, hay muchas muestras aleatorias, ¿no? Hay muchas muestras aleatorias. La característica de este primer elemento no es fija, no es constante. ¿Eso qué implica? Que este elemento que está contenido en este vector de la muestra es una variable aleatoria. Este elemento es una variable aleatoria. Una variable aleatoria, ¿por qué es una variable aleatoria? No podemos predecir el resultado antes de que ocurra. No sabemos qué resultado va a salir. Por ejemplo, si quiero sacar una muestra ahora, no sé cuál sería el primer elemento en la muestra. Después de hacer el experimento, recién sé, es el 23. Antes de hacer esto no sé, después, otra vez el 23. Ahí, otra vez el 20, ¿no? Antes de hacer el experimento no sé cuál es el resultado. Cae dentro de la definición de lo que es una variable aleatoria, ¿no? Hay un componente de azar para que esto ocurra, y además, previamente no sé qué va a ocurrir, ¿no?
Por lo tanto, cada uno, esta es una variable aleatoria, no sé qué va a venir acá. Lo mismo va a suceder con el segundo elemento. No sé qué elemento va a venir en la segunda posición. Aquí era 19, 23, 24, 19, 24, 23, 21. ¿No? Igual, este caería, es una variable aleatoria. Cada uno de los elementos, ¿no? Cada uno de los espacios que conforma el vector, en este caso de mi variable en la muestra, cada uno de estos elementos es una variable aleatoria. ¿No? Cuando estudiamos a este vector en ese sentido, ¿no? Cada uno de estos es una variable aleatoria. Cuando nosotros ya sacamos la muestra, esto ya es una realización, ¿no? Esto ya lo estamos observando. Pero antes de observar a esto, antes de analizar esta muestra como tal, si retrocedemos un paso hacia lo más abstracto, esta posición pudiera haber sido cualquiera de estas 44 edades. Esta posición de acá la pudiera haber ocupado cualquiera de estas. Estas 19 la pudiera haber ocupado cualquiera de estas. Esta posición la pudiera haber ocupado cualquiera de estas. ¿No? Cada una de estas posiciones las podría haber ocupado cualquiera de estos números que están en el universo, por las características justamente de este proceso aleatorio y todo lo demás, ¿no? Hasta ahí se entiende esa parte. ¿Por qué estas son variables aleatorias? Sí, más o menos. Eso es lo más crucial en este capítulo, ¿no? Y casi el resto de la materia, ¿no? Entender esta parte justamente. ¿Qué dicen? Entonces, digamos que cada casilla de nuestra muestra va a tener propiedades variables, ¿verdad? O sea, como el elemento no es fijo en esa posición, las características que va a tener esa posición son variables, algo así. Claro, sí. En el fondo, esta es una variable aleatoria, esta es una variable aleatoria, esta es otra variable aleatoria, ¿no? Sí. En estadística 1 han estudiado las variables aleatorias. Una variable aleatoria, ¿qué características tenía? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda qué características tenía una variable aleatoria? Por ejemplo, si recordamos la distribución normal, ¿no? La distribución normal modelaba el comportamiento de variables aleatorias con un comportamiento normal, ¿no? Una variable aleatoria de tipo normal, ¿qué características tenía? ¿Cuál era? Para empezar, una variable tiene su recorrido, ¿no? Para empezar, una variable aleatoria tiene su recorrido. ¿Cuál era el recorrido de la distribución normal? Era de menos infinito a infinito. ¿Cuál era el recorrido de una distribución exponencial? ¿No? Era mayor a cero, ¿no? ¿Cuál era el recorrido de una distribución binomial? ¿No? Eran los enteros, desde el 0 hasta n, ¿no? Ese era el recorrido de una binomial. Entonces, una variable aleatoria tiene bastantes propiedades interesantes. Aquí vamos a ver, por ejemplo, a ver, voy a utilizar alguna de las distribuciones conocidas, ¿no? ¿Qué tal si vemos la distribución binomial, digamos, ¿no? La distribución binomial. Vamos a irnos a Wikipedia, aquí está la distribución binomial de estadística. En el concepto más básico, la distribución binomial modela el comportamiento de una variable aleatoria. Se dice que es binomial cuando tiene esta forma en su distribución, ¿no? Una variable aleatoria, ¿no? Proveniente de aquí, ¿no? Sea una variable aleatoria discreta X, ¿no? Esta es una variable aleatoria, tiene sus propias propiedades, ¿no? Para empezar, una variable aleatoria tiene su distribución, ¿no? Para empezar, una variable aleatoria tiene su propia distribución. Tiene algunos parámetros posiblemente, ¿no? Tiene unos parámetros que definen a su distribución. Tiene un recorrido, ¿no? Tienen un recorrido, el dominio, ¿no? Tiene un dominio, tiene una función de probabilidad, tiene una función de distribución, tiene una media, una mediana, una varianza. Una variable aleatoria tiene todo esto.
¿no? Que es lo que se ha estudiado seguramente en estadística 1. Una variable aleatoria tiene todas esas características. Cada una de estas tiene esas propiedades al ser una variable aleatoria, ¿no? Cada una de estas tiene esas propiedades al ser una variable aleatoria. Entonces, ¿no? Estos diferentes xi1, la x2i, ¿no? Para todos, para cada una de estas, desde el 1 hasta el n, son variables aleatorias, ¿no? Son variables aleatorias. Variable aleatoria, variable aleatoria, variable aleatoria, variable aleatoria. Por lo tanto, este de acá, ¿no? Este de acá, que es este x1 asterisco, ¿no? Que era el de la muestra, que tenía estos n elementos, es un vector de variables aleatorias, es un vector aleatorio, es un vector aleatorio, es un vector aleatorio. Nosotros eso ya lo habíamos visto en el capítulo 1, ¿no? Nosotros habíamos trabajado con un vector aleatorio x, y, que tenía únicamente dos valorcitos, ¿no? El x y la y. ¿No? Eran dos variables aleatorias, que era lo interesante de este vector, es si podemos construir su función de densidad conjunta y estudiar sus propiedades. Si x y y son independientes, las podía escribir como las marginales como el producto de estas, ¿no? Estamos llegando a básicamente ese mismo concepto, estamos tratando de llegar a ese concepto, ¿no? De distribuciones conjuntas. Entonces, ¿no? Como cada una de estas es una variable aleatoria, esta x1 asterisco podría ser considerada como un vector aleatorio, ¿no? Para facilitar la notación, ¿no? Lo que podemos hacer ahora es simplemente a este vector x1 asterisco, simplemente llamarle vector x, ¿no? Vector x. Y a cada uno de estos elementos que son parte de la muestra, como solamente vamos a trabajar con una sola variable, no vamos a trabajar con dos variables simultáneamente y entender su relación, solamente vamos a trabajar con una variable a partir de este capítulo hacia adelante, ¿no? Es mejor un poco relajar la notación, ¿no? Entonces, esto de acá lo puedo reescribir de esta forma, ¿no? Estos son los elementos que pertenecen a la muestra, ¿no? Es la edad del primer elemento de la muestra, la edad del segundo elemento de la muestra, la edad del enésimo elemento en la muestra. ¿No? Puedo tener todas esas edades, ¿no? Donde cada una de estas x es una variable aleatoria y este vector x es un vector de variables aleatorias, no es un vector aleatorio, ¿no? A esto queríamos básicamente llegar, ¿no? Lo importante de esto es entender eso, ¿no? Que cada posición posible de este vector es aleatorio. ¿Por qué no sabemos qué va a suceder hasta que sucede, ¿no? Como es una variable aleatoria, debe tener sus propiedades por detrás, ¿no? Esta x debería tener su distribución, deberá tener su decosido, su esperanza, su varianza. Cada una de estas x debería tener esas características, ¿no? Esas características. Una definición, ¿no? Una definición, la colección del vector aleatorio, ¿no? La colección de este vector aleatorio x, x1, x2, xn, hasta xn, ¿no? Son independientes e idénticamente distribuidas, ¿no? Son independientes e idénticamente distribuidas si la distribución conjunta de las n variables puede ser escrita de esta forma, ¿no? Eso es simplemente recordar algo que ya habíamos visto en el capítulo anterior, ¿no? Como yo tengo un vector de variables aleatorias, estudiaré las n variables aleatorias, ¿no? Si quisiera estudiar el comportamiento de este vector, ¿no? Seguramente podría conseguir la función conjunta de estos n valores. Si yo probara, o si yo demostrara independencia entre cada uno de estos x1, el x2 hasta el xn, si yo demostrara independencia, yo ya no necesitaría estudiar a la conjunta de esta manera, ¿no? Así en su forma conjunta, sino que para estudiar esta forma conjunta bastaría que yo estudie cada marginal, ¿no? Porque el producto de estas marginales me va a dar la distribución conjunta. Entonces, si yo probara independencia, ¿no? Si yo probara independencia de estas variables, yo pudiera escribirlo de esta forma, ¿no? Yo pudiera escribirlo de esta forma. Eso es lo que nos plantea esta definición, ¿no? Si tus x1, tu x2 hasta tu xn son independientes, entonces puedes escribir la conjunta como el producto de las marginales, ¿no? Algo que ya habíamos visto en el capítulo anterior. Si esto se puede hacer,
todo sería muy sencillo, ¿no? Si esto se puede hacer, todo sería muy sencillo, por una razón muy básica, ¿no? Cada una de estas X, ¿no? Cada una de estas X, la X1, la X2, ¿no? Es una variable aleatoria, y muy posiblemente, ¿no? Cada una de estas X1 tenga sus propias características, ¿no? Su propio recorrido, su propia distribución. Si yo conociera la distribución del X1, yo conociera la distribución del X2 y de todas estas, voy a poder tener acceso a las marginales. Y además, si compruebo la independencia, voy a tener la conjunta, ¿no? Voy a tener la conjunta. Entonces, un poco el desafío está en eso, ¿no? Es ¿dónde busco esta idea de independencia? ¿No? ¿Dónde busco esta idea de independencia? ¿O cómo pruebo esta idea de independencia? Y el otro concepto interesante, que sean idénticamente distribuidas. Que sean idénticamente distribuidas. Normalmente esto de independientes e idénticamente distribuidas se la atribuye o se la resume con este IID, ¿no? Sea X un vector aleatorio, o sea, no sé, sea N una muestra aleatoria, de tal forma que se generan, ¿no? Muestras independientes idénticamente distribuidas. Esta es una manera de abreviar todo esto, ¿no? Independiente e idénticamente distribuidas, ¿no? Idénticamente distribuidas, ¿no? Si fueran independientes, puedo escribir esto, ¿no? Claramente, si fueran independientes, puedo escribir esto. Si fueran idénticamente distribuidas, es decir, idénticamente distribuidas, ¿qué significa? Que sus funciones de densidad son las mismas. Idénticamente distribuidas significa que sus funciones de densidad son exactamente las mismas. Es decir, que tienen la misma función de densidad, por lo tanto tienen la misma función de distribución también, ¿no? ¿No? Si comprobamos independencia y además verificamos esto de que son idénticamente distribuidas, ¿no? Pudiéramos de alguna manera, básicamente afinar o facilitar mucho de estos conceptos, ¿no? Mucho de estos conceptos de la función, ¿no? De la función de distribución conjunta. Ya. Ahora, a ver, vamos a ver este concepto más en la pizarra antes de repasar estos otros. Vamos a ver esto en la pizarra. Aquí atrás. Vamos a tratar de convencernos de esto de la siguiente forma. Hemos dicho que esta X es un vector aleatorio que tiene la variable X1, la variable X2, hasta la variable Xn, ¿no? Cada una de estas, ¿no? Aquí puedo decir, donde cada xi es una variable aleatoria. Donde cada xi es una variable aleatoria. Ahora, esta xi podría tomar el valor de ¿quién? ¿No? Podría tomar el valor de ¿quién? De cualquiera de los valores, ¿no? De la X del universo, digamos, ¿no? De la X del universo. Esta es la X del universo, donde está el X1, el X2, punto, hasta el Xn. Este de acá puede tomar cualquiera de estos valores, ¿no? Del universo. Como lo decíamos en el R, ¿no? Si tengo mi vector de edad, de edad de la población, el primer elemento, ¿no? Puede tomar cualquiera de los valores que están en el universo, ¿no? El primer elemento puede tomar cualquiera de los valores que están en el universo. Es decir, que cualquiera de estas X, esto sucede para cualquiera, ¿no? Esta también puede tomar cualquiera de los valores de acá, esta también puede tomar cualquiera de los valores de acá. Cualquiera de estas posiciones puede tomar cualquiera de los valores que están acá, ¿no? Necesariamente, ¿no? Este vector de acá es el recorrido de esta variable, ¿no? Es el recorrido, ¿no? Aquí podemos decir
donde, ¿no?, este X del universo, ¿no?, el comportamiento de la variable en el universo, es el recorrido de XY, ¿no? Cualquiera de estas tiene este recorrido, porque puede tomar cualquiera de estos valores, ¿no? Puede tomar cualquiera de estos valores. Entonces este XU viene a ser como el recorrido de la variable aleatoria de interés. Viene a ser el recorrido de la variable aleatoria de interés. Ahora, algo interesante. Como este XU es el recorrido de la XY, ¿qué tal si esta variable XU tuviera anexada una función determinada, una función cualquiera? Si la XU se distribuye de alguna forma, ¿no?, de cualquier forma, imagínense, ¿no?, cualquier forma, ¿qué significa? Que esta XY también se distribuye, hereda las características en temas de su distribución, ¿no? Se va a distribuir como esta F punto, ¿no? Estas variables tienen el recorrido de XU y además heredan su comportamiento, heredan su función de densidad, ¿no? Cada XY hereda su función de densidad, ¿no?, del XU. Si la XU se comportaba como una normal, cada una de estas se va a comportar como una normal. La X1 es normal, la X2 es normal, la X3 es normal. Si la XU era de tipo exponencial, cada una de estas va a ser también de tipo exponencial. ¿Por qué? Porque provienen de ese recorrido, ¿no? Esta X puede ser cualquiera de estas de acá, dentro del universo. Por lo tanto, todas las X de acá están idénticamente distribuidas. Tienen exactamente la misma función de densidad. Ya que esta función de densidad viene heredada del comportamiento del recorrido, que en este caso es el vector original de los datos, ¿no?, que tiene el comportamiento del vector original de los datos. Sin ir muy lejos en nuestro caso, en nuestro ejemplo, a ver, vamos a ver cuántas muestras se pueden sacar de esta población. 44 tomadas de 5 son... Ya 1.086.000. Ya no, va a ser mucho, va a ser mucho. Voy a reducirle un poquito el vector de interés para que esto un poco se entienda. Mi vector de edad, ¿no? A ver. ¿Qué tal si no muestras de tamaño 3? Ya, vamos a trabajar más bien con una muestra de tamaño 3, ¿no? Estas son las 44 edades que yo tenía. ¿Y qué tal si yo defino una muestra de tamaño 3? ¿Cuántas muestras posibles hay? 13.244 muestras posibles. 13.244 muestras posibles. Calcularemos las 13.244 muestras posibles. Aquí está. El vector edad, quiero muestras de tamaño 3 y esto lo voy a guardar en el objeto que se llame SS, digamos, haciendo diferencia a todas las muestras, digamos, ¿no? Ahí está. Pero no se ve tan bien. Vamos a ver los primeros elementos del SS. Ya bueno, es que es muy grande. A ver, vamos a ver si se ve acá. Aquí está, ¿no? Es este. Son 13.244 muestras posibles, ¿no? Son 13.244 muestras posibles. Ahí está, ¿no? El primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento, ¿no? Primer elemento, segundo elemento, tercer elemento. ¿Qué estamos diciendo? Que el primer elemento está heredando todas las características de la distribución de su base de datos original, es decir, del vector edad, ¿no? Este comportamiento yo lo debería poder ver
en la primera variable, o en la, en la primera variable, la x1, digamos, o la x2 o la x3. En cualquiera de estas yo debería poder heredar estas características, ¿no? Heredan las características del universo, ¿no? Esa es un poco la idea de esto, ¿no? Para empezar, los 44 números deberían estar vinculados acá y deberían estar en la misma cantidad de veces, por ejemplo, en la misma cantidad de veces. Aunque es un vector tan grande, capaz que no podamos ver eso, pero, ¿no? Pero lo que sí podría hacer es esto, ¿no? Vamos a extraer a la primera fila. Ahí está, esa es la primera fila, con todos sus valores. De esa primera fila le voy a pedir ver los valores únicos, ¿no? Los primeros valores únicos de esa primera fila, ¿no? Lo mismo podría ser con la segunda fila, con la tercera fila, ¿no? Con la tercera fila. Ya. Entonces, a ver, volviendo a nuestros apuntes. Cada uno de estos valores está heredando las características, ¿no? Está heredando las características del universo, hereda las características de su distribución también, ¿no? Hereda las características de su distribución también. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, cada una de estas funciones, ¿no? Cada una de estas funciones es la misma, ¿no? Para cada una de las variables aleatorias. Una nota importante acá, es que en este punto de la materia, se asume, ¿no? Se asume una especie de, se asume un esquema de selección, un esquema de muestreo, un esquema de selección, con reposición, ¿no? Con reposición, un esquema de selección con reposición. También se asume que el tamaño de la muestra es muy grande, que tiende al infinito, ¿no? Se asume un esquema de selección con reposición y que n tiende al infinito. Desde este punto hacia adelante, ¿no? Ese es básicamente un poco el esquema, ¿no? Eso lo digo porque cuando no se trabaja con un esquema con reposición, ¿no? De alguna manera pierdo esta característica que estamos diciendo acá, ¿no? El x1 podría ser cualquiera de estos, ¿no? El x2, si fuera un esquema sin reposición, ¿qué sería? El x2 puede ser cualquiera de estos sin que sea el primero. El x3 puede ser cualquiera de estos sin que sea el primero y el segundo. Entonces, la idea de trabajar con un muestreo sin reposición, de alguna manera introduce una condición, ¿no? La ubicación del segundo va a depender de lo que haya salido en el primero, si fuera un muestreo sin reposición. Cuando es un muestreo con reposición donde no importa el orden, aquí igual no importa el orden, no importa, bueno, más que no importar el orden, importa el orden, dirá, ¿no? O sea, el orden igual significa algo, ¿no? Y además importa el orden. Cuando trabajo en esto, con estos dos supuestos para el esquema de selección, claramente el primer elemento puede ser cualquiera de estos, sin importar. El segundo elemento también puede ser cualquiera de estos, sin importar nada, sin importar lo que haya salido antes, sin importar el orden de las demás, ¿no? Entonces, este es un supuesto que vamos a ir trabajando hacia adelante. Este es un supuesto para todo lo que vamos a ir hacia adelante. Que hay muestreos con reposición y de alguna manera sí importa el orden. Bajo esas dos características, esto es cierto. Primero, todos heredan la distribución de la variable de interés, ¿no? Todos heredan la distribución de la variable de interés. Y lo segundo, lo más importante, como la selección es con reposición y no importa el orden, ¿no? Importa el orden de alguna manera, es decir, que lo que salga acá es independientemente de lo que salga el otro lado, digamos, no se está controlando eso. En ese escenario, yo obtengo la primera observación para x1. Sale alguna de estas, aparece.
para el X2 no hay ninguna condición que lo vincule al X1, ni al X3. Mismo procedimiento, voy, selecciono cualquiera de esos y aparece un número acá. Voy al siguiente, lo mismo, ¿no? Selecciono uno de estos y aparece un número acá. Hasta el último. Voy, selecciono uno de estos y aparece este acá. Ese principio implica que el X1, el X2, ¿no? Y en general, digamos, un XY con un XJ son independientes para un Y distinto de J. Es decir, que lo que vaya a aparecer en aquí, ¿no? Dentro de cualquiera de estos números, va a ser completamente independiente de lo que aparezca acá. ¿No? Va a ser completamente independiente de lo que aparezca acá. En el proceso de muestreo podemos afirmar eso. ¿Por qué? Porque estamos generando las condiciones necesarias para eso, ¿no? Con reposición, importa el orden, es decir que cuando haga la selección de esta, puede salir cualquiera de estos. Hago la selección de esta, puede salir cualquiera de estos. No me fijo en el anterior ni en el siguiente. Esa característica de selección me permite confirmar que hay una selección completamente independiente. Por lo tanto, cualquier par que yo agarre de acá, van a ser independientes entre ellas. ¿No? Van a ser independientes entre ellas. Por lo tanto, yo básicamente voy a poder afirmar que esto se cumple. Que este vector aleatorio, al tener muestras aleatorias, me permite pensar en que la distribución conjunta del vector aleatorio se puede escribir de esta forma. Es decir, que esa muestra son independientes, cada variable de esa muestra es independiente e idénticamente distribuida. ¿Por qué? Por las razones que hemos ido viendo, ¿no? Porque las selecciones se generan de esta forma, ¿no? Porque las XY heredan el comportamiento de la variable original de la cual provienen, ¿no? Y bueno, estos supuestos también son importantes de afirmar en este punto, ¿no? Porque esto es cierto siempre y cuando estos principios se cumplan. Ahora, cuando el tamaño de la población es muy grande, tiende al infinito, el esquema con reposición y sin reposición converge, ¿no? Así que por eso no, en los mismos libros de estadística no se hace mucho énfasis en el tamaño de la población, ¿no? en este n, ¿no? Entonces acá podemos tal vez poner una nota, ¿no? Una nota, ya para ir terminando esta parte, una nota. Una nota, la independencia. O el principio, ¿no? el criterio IDD, ¿no? De independientes e idénticamente distribuidos, ¿no? El criterio de independientes idénticamente distribuidos se cumple si uno, ¿no? Se asume un muestreo con reposición. Otro escenario en el que esto se cumple es si se asume el muestreo sin reposición, pero la muestra tiende al infinito. ¿No? Se asume el muestreo con reposición, se asume el muestreo sin reposición, pero la muestra tiende al infinito. El criterio IDD igual se va a cumplir en este caso. Tal vez esto es más difícil de verlo de manera formal. En nuestro ejemplo, por ejemplo, ¿no? Como es una muestra tan chiquita, ¿no? Y la población igual es tan pequeña, no se logra reflejar toda la población en todas las celdas, ¿no ven? Acá sería ideal que aparezcan los 44 números, aquí también los 44 números, aquí también los 44 números, ¿no? Eso no va a ocurrir porque es una población pequeña todavía, pero si fuera una población mucho más grande, ¿no? Que tienda al infinito, ese principio se va a cumplir, se tiene que cumplir, ¿no? Va a haber una idea de que toda la primera celda se distribuye como toda la información de origen, ¿no? Y la segunda celda y la tercera celda, y además hay cierta independencia entre ellos, ¿no? Hay un criterio de convergencia ahí.
Entonces el criterio IDD se cumple siempre y cuando eso, ¿no? Se asume el muestreo con reposición, aquí voy a poner entre comillas, además el orden, ¿no? El orden importa, ¿no? El orden importa. El orden importa. Esto más que todo para decir que una configuración determinada con la misma cantidad de elementos es distinta a otra, ¿no? Pero en el fondo eso es lo que me permite tener esta idea de independencia, digamos, ¿no? No estoy condicionando nada, ¿no? Es casi cada posición de la muestra es completamente libre, ¿no? De tener cualquier valor, ¿no? Cada una de estas posiciones es libre de tener cualquiera de estos valores y heredar el comportamiento de su función de origen, ¿no? Bueno, básicamente es eso, ¿no? Es esas dos, ¿no? Esas dos criterios. Esta tal vez, esta la última es un poco la más difícil de visualizar o de abstraer. Tal vez, normalmente este tipo el segundo caso, por ejemplo, normalmente se lo prueba con simulaciones, ¿no? Se simulan grandes cantidades de muestras, ¿no? De alguna manera se genera, ¿no? Hay test de estrés para generar este tipo o para demostrar este tipo de propiedades que son más numéricas, ¿no? Y en nuestro caso, casi todo el tiempo vamos a asumir que estamos en este escenario, ¿no? En el escenario de muestreos con reposición, con una muestra muy grande, ¿no? Casi siempre estamos en este escenario. Y de hecho ahí van a aparecer las convergencias de nuestras propiedades que vamos a ver más adelante, ¿no? Ya, simplemente para terminar la clase de hoy, tanto la n grande como la n chiquita, ¿no? Para nosotros son constantes, son fijas, son conocidas en la mayoría de los casos, ¿no? Son conocidas en la mayoría de los casos, al menos la n pequeña